así me permite que haya una pequeña interacción en lo que yo voy a hablar, ¿cierto? Porque voy a intentar demostrar en esta presentación el temario del curso, todo el temario del curso, el contenido del curso y la metodología de trabajo, ya que es el trabajo ahora por ciclos, ya porque muchas personas no lo entienden cuando yo les digo es un trabajo por ciclo, ¿cierto? Porque yo ya construí una charla informativa que es más o menos, que dura como una hora. A mí me gusta explicar, ¿cierto?, las cosas bien para que la persona quede bien clarita de lo que está tomando, porque este es un curso de biomagnetismo que va desde cero a nivel avanzado, ¿ya? Que incluye todos los niveles, ¿ya? Que incluye todos los niveles. Eh, Entonces, primero me presento para todas las personas que vayan a ver esta charla informativa. Mi nombre es Juan Vidal, ya yo soy ingeniero en minas en realidad, ya esa es mi formación profesional formal, vamos a decir, formal, ¿ya? Eh, pero soy terapeuta ya hace varios años, hace muchos años que comencé el estudio de las terapias alternativas. Yo creo que comencé casi, yo creo que más de 8 años, ya las primeras formaciones, los primeros acercamientos, ¿cierto? Sobre todo biomagnetismo, magnetoterapia, fue lo que primero estudié, después con la bioenergética, la liberación de emociones, ¿cierto? Donde me especialicé, y la ionización, ¿ya? Entonces, chiquillas y chiquillos, ¿cierto? Todo después los que vean esta charla informativa, tiene o se compuso, mejor dicho, ¿cierto? Se ha armado en base a la experiencia que yo mismo he recogido en esos estudios que he realizado, ¿ya? En esos cursos que he hecho, entre comillas, esos mini cursos a veces, ¿ya? Porque cuando nos ofrecen biomagnetismo, miren, hola Marcela, Marcela parece que tú también ya estás haciendo el curso, ¿cierto? De biomagnetismo, Marce. No, aún no. Ah, usted no, ya, la confundí porque tengo otra alumna que también se llama Marcela, ¿ya? Entonces, bienvenida, Marcela. Ayer parece que conversaba ayer o antes de ayer, con una niña, ¿cierto? Que me decía que estoy buscando información sobre los cursos de biomagnetismo y hay un montón de información en las redes sociales, hay un montón de información en internet, ¿ya? Y efectivamente hay mucha información y muchos cursos. Y entonces ella me hablaba de un centro en específico, me decía, oye, pero el nivel 1 vale 680.000, el nivel 1. ¿Qué nivel enseñas tú? Me preguntaba. ¿Cuál es? Y yo entonces ahí le estaba explicando y por eso decidí hacer esta charla informativa más resumida porque las personas, bueno, como que mucha oportunidad no le dan a la entrega de informaciones, como que tienes que, ahí en 5 segundos, porque si no la persona está como vida, ¿cierto? Está tan apurada, está tan rápida. Estamos acostumbrados, ¿cierto? A esta cuestión de los videos o los reels, ¿cierto? Que son tan cortitos, entonces lo pasáis así inmediatamente, rápido. Porque en eso que yo construí está todo el detalle. Vamos a intentar de que este video sea más cortito para que las personas, ¿cierto?, se animen a verlo. Entonces yo le explico que son todos los niveles, todos. Porque normalmente cuando yo quiero estudiar biomagnetismo, lo que me ofrecen es nivel 1, ¿cierto? Un cobro, ¿verdad? Un curso, nivel 2, otro, nivel 3, ¿cierto? Y así. Pero ¿cómo funcionan esos cursos que son presenciales, ¿cierto? Porque yo mismo participé en esos cursos, como les digo, ya hace mucho tiempo, que este curso yo lo construí desde la perspectiva de todo lo que yo sentí que en esos cursos no me enseñaban, no me daban, porque era muy poco tiempo, porque a lo mejor había una mirada desde el instructor de que, no sé, de que si él me decía o le decía a una persona dorsal 5, esa persona iba a decir, ah, dorsal 5, perfecto, no hay ningún problema. Pero, por lo menos en los cursos que yo estuve, no todas las personas, de hecho la gran mayoría, las personas no tenían un conocimiento del área de la salud, ni siquiera de la ciencia.
¿cierto? Que yo podría decir, no, mira, yo no tengo nada que ver con la salud, pero estudié una carrera o tengo conocimiento, ¿cierto? Que tiene que ver con la ciencia y he estudiado entonces un poco de anatomía, ¿cierto? Entonces sí entiendo, me dicen dorsal 5, pero la mayoría de la gente no. O decía, este par magnético tiene relación con la Helicobacter pylori. Y ahí quedaban todos. Y dice, ¿qué es la Helicobacter pylori? ¿Y dónde está esa cuestión? ¿Cierto? Porque ese conocimiento yo siempre pensé, ¿cierto?, que faltaba en los primeros estudios. Después, con el tiempo, con el trabajo que tú vas realizando, se hace evidente que esa información falta. Se hace evidente. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un rastreo biomagnético y estoy ahí preguntando por patógenos, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de pares biomagnéticos. Y si yo no sé lo que es un virus, ¿cómo busco un virus si yo no sé lo que es un virus? Y en ninguna formación que yo les digo, yo estudié en un cierto centro, que muchos alumnos también tengo de ahí, que son de OGAM, yo estudié ahí, hice mis primeras formaciones, y tengo muchos alumnos que son de OGAM. Y el curso entonces, el nivel uno era 3 días, 2 días y medio en realidad, 2 días y medio, en donde el mediodía, era el primer día, era una presentación. Hablábamos, ¿cierto?, de qué se iba a tratar el curso. Después, sábado y domingo, eran, se supone, de práctica, pero como tú no sabes nada, es nivel uno, entonces el 60 al 70% del tiempo era en realidad clase, una clase ahí teórica, ¿verdad? Donde te hablaban de lo que era el par biomagnético un poco, pero gran parte de ese tiempo era la lectura de los pares biomagnéticos, que en ese momento a mí me enseñaron como 300 pares biomagnéticos, 350 pares biomagnéticos. En este momento, nuestro manual, ya Caro, que tú ya estás participando, tiene más de 850 combinaciones. De hecho, yo a ustedes no les leo los pares biomagnéticos porque de verdad que es una pérdida de tiempo. Mira, aquí está el libro físico. Cuando ustedes lo impriman, el rastreo, el rastreo. Ya son más de 200 páginas de rastreo biomagnético. Que estarlo leyendo ahí uno por uno, el par biomagnético, tanto, tanto, tanto. Finalmente estuvimos de esos 2 días restantes leyendo, ¿cierto?, los pares biomagnéticos y conversando un poco. Y practicábamos. Entonces practicábamos 10 minutos, 20 minutos, volvíamos, ¿verdad?, a la lectura de los pares biomagnéticos. Entonces yo decía, está bien, nos dicen, ese es un curso presencial, son 3 días, pero finalmente, de los 3 días o 2 días y medio, en realidad era un par de horas, yo creo que 2 horas de práctica en total. De tomar ahí al compañero, las piernas del compañero, como aparece en la imagen, colocar el imán, eran como 2 horas, porque el resto era la teoría. Entonces, algo faltaba ahí, porque es mucho material. Para ser biomagnetista hay que estudiar mucho. Y aquí muchos alumnos inmediatamente ya corren y dicen, no, 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 yo era súper malo para el estudio, es que yo ni en el colegio estudiaba. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ya que hay otro punto que es importante resaltar, ahora los terapeutas alternativos nacen así como rapidito. 3 días y soy terapeuta de esto, 3 días y soy terapeuta de esto otro, pero no hay una profundización y una especialización, ¿cierto?, del aprendizaje, que es necesario tenerlo. Entonces, este curso está formado a partir de esa experiencia. Por eso, ustedes vamos a revisar el contenido, van a ver en el contenido que vamos a hablar sobre anatomía, sobre fisiología, ¿cierto? Todos los sistemas orgánicos. Vamos a hablar sobre microbiología, inclusive un poco de magnetismo, ¿cierto? Vamos a hablar sobre enfermedades, porque nombrar los pares biomagnéticos solamente no tiene mucho sentido, no te completa todo la estructura, ¿cierto?, de lo que es ser un terapeuta en realidad, ¿ya? De lo que es ser un terapeuta. Entonces, este curso, chiquillo, y para todos los que lo vayan a ver, es producto de eso. Las necesidades, ¿cierto?, que yo intuí, que yo tuve, que yo vi, ¿cierto?, que no habían. Y además que los valores de los cursos, ¿cierto? Estudiar biomagnetismo, inclusive antes, era mucho más caro, ¿cierto? Eh,
chiquillos, alumnos de otros centros, en donde el nivel uno ahora, porque esa misma persona, ¿cierto?, que me hablaba, que yo les digo, me decía que había buscado y encontrado ese nivel uno en ese centro que valía 680.000 pesos, el nivel uno, donde no hay bioenergética, no hay tratamientos especiales ni nada de eso. Después vienen los otros niveles, ¿cierto? Nivel 2 cuando integra la bioenergética, ¿cierto? Y después puedes seguir aprendiendo, ¿verdad? Y cada nivel tiene su valor. Este curso contiene todos los niveles de biomagnetismo, porque en realidad el biomagnetismo, por lo menos yo, desde mi punto de vista, yo no lo concibo sin la herramienta de poder trabajar con la bioenergética, ¿ya? Que no es solamente trabajar a distancia, y eso nosotros lo vamos a ir entendiendo durante el curso, porque la gente dice bioenergética, que yo quiero trabajar a distancia, pero es que en realidad no es solamente eso. Cuando yo trabajo con la persona y directamente tomando las piernas de la persona, colocando los imanes, estoy haciendo un trabajo también con bioenergética, con energía, un trabajo, entre comillas, a distancia, pero todo eso lo vamos a ver porque el curso, ¿cierto? Entonces lo contiene. Todos los niveles de biomagnetismo están en este curso, ¿ya? Para que usted pueda salir, ¿cierto? Lo mejor preparado para empezar el trabajo de biomagnetista, que siempre, yo les digo a todos los alumnos que han pasado, ¿cierto? Por este curso, usted va a estar recién empezando con la formación del biomagnetismo, ¿ya? Va a estar recién empezando. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el sistema circulatorio, no sé, 8 lecciones, 6 lecciones, ¿cierto? 3 horas en total de hablar sobre el sistema circulatorio. Después sobre el sistema nervioso, después sobre el sistema digestivo, después sobre el sistema respiratorio, y así. Pero aún con eso, que como les digo, no lo obtuve, por lo menos yo, ¿cierto? En los lugares donde estudié, es muy poquito, estamos recién comenzando, pero por lo menos un terapeuta debe saber, ¿cierto? Decir, oye, mira, acá hay una disfunción sistema digestivo, pero saber cuáles son las partes del sistema digestivo, cuál es la función, cómo es que trabaja el sistema digestivo, ¿cierto? Para poder hacerse una idea, ¿cierto? Completa de lo que está pasando. Entonces, nosotros este curso, ¿cierto? Vamos a ver un temario, ¿cierto? Completo, desde cero, pasando por toda la parte, ¿cierto? De la anatomía y fisiología, para poder entender bien, y la microbiología, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Con la persona, ¿ya? Entonces, les quiero hablar un poquito entonces del objetivo general de este curso, ya de este curso que yo he formado, como les digo, entonces, en base a esa experiencia que yo mismo he tenido, ¿ya? Entonces, mi objetivo personal, por supuesto, siempre ha sido formar mucho más que terapeutas que sepan aplicar una determinada técnica o terapia, ¿ya? Porque un terapeuta es una persona que debe lograr conectar. Ese es el principal trabajo de un terapeuta. El terapeuta debe lograr conectar con esa persona para poder realizar la terapia. Y también a través del conocimiento, ¿cierto? Por eso abajo le pongo, hacerlo, por supuesto, desde el conocimiento de las distintas terapias. O sea, yo tengo que estudiar, tengo que tener el conocimiento, ¿cierto? La parte teórica, técnica, ¿cierto? Para poder aplicar correctamente la terapia, en este caso el biomagnetismo. Pero si yo no logro conectar con la persona, y esto yo siempre se lo digo a mis alumnos, no tiene sentido que yo me aprenda de memoria 1000 pares biomagnéticos si yo no logré nunca conectar con la persona. Voy a hacer un trabajo a distancia, me sé 1000 pares biomagnéticos de memoria, y si no logro conectar con la persona, ¿qué hago? ¿Cómo aplico esos pares biomagnéticos? ¿Cierto? Entonces, por eso el curso está enfocado fuertemente en lo que significa conectar como terapeuta con ese consultante, ¿ya? Y conectar con nosotros mismos también, ¿ya? Por eso el curso, ¿cierto? Tiene una parte fuerte de la parte de la bioenergética, pero no solamente con el objetivo que muchos tienen de hacer trabajo a distancia, sino lo que significa realizar ese trabajo, que es principalmente la conexión. Entonces, el objetivo, ustedes dirán, pero el objetivo
Ojalá que sean a aprenderse 1000 pares, 2000 pares biomagnéticos, 3000 pares biomagnéticos. No, el objetivo principal de cualquier terapeuta es conectar con nuestro consultante, ¿ya? Un buen terapeuta es una persona que logra entonces conectar con su consultante, ¿ya? Entonces, les voy a contar un poco cómo está constituido este curso, ¿ya? Cómo está programado este curso. Recién cuando estaba empezando, ¿cierto? Le conversaba un poquito a la Caro, le decía, mira, son las 8 de la tarde, ¿cierto? Pero mucha gente me habló y me dijo, Juan, es que mi horario de trabajo, yo llego después de las 8 y llego súper apurado. Yo no puedo, yo quiero ver la grabación. Otra persona me dice, es que yo trabajo de noche, o yo tengo turnos, o me pasa esto. Entonces, como que cada persona tiene, tiene un horario, ¿cierto? Un tiempo muy a veces acotado, ¿verdad? Y muy diferente al compañero. Entonces, por esto esta formación yo la construí, ¿cierto? Para que fuera un trabajo híbrido, ¿ya? Entre lo que es el trabajo asincrónico que se llama ahora, que se utiliza muchísimo, inclusive las universidades lo utilizan, ¿cierto? El trabajo asincrónico, en donde tenemos nosotros una parte del curso, que podríamos decir que es la columna vertebral del curso, que yo se las quiero mostrar igual ahora, en donde están cargados todos los módulos de estudio, con las clases de cada uno de esos módulos, ¿ya? Eso van a ser aproximadamente 100 horas de clase o más, ¿ya? Porque siempre vamos cargando ahí clases, ¿ya? Entonces, ese va a ser por una parte, ¿verdad? Y a esa plataforma, a esa aula virtual que yo mismo construí, usted va a tener acceso todo el día, las 24 horas del día, toda la semana, ¿cierto? Y para siempre. Entonces usted va a poder ir avanzando en la columna vertebral del curso, por así decirlo, a su ritmo, a su tiempo, ¿cierto? Puedo ver una clase, una lección en la mañana, puedo ver una en la tarde. Tengo una alumna que no me acuerdo si es del grupo 9, del 9 de estos nuevos grupos que yo he ido formando en esta modalidad, que ya está el grupo 9, 10 y 11, que creo que la Caro es del grupo 11, si no me equivoco, Caro, o del 10 quizás, no sé, pero ya he formado 3 grupos. No sé si te acuerdas, Caro, de qué grupo estás tú. Profe, soy del 11. Ya, del 11. El 11 es el último que se está formando. Entonces, ya he formado 3 grupos en estos últimos meses que empecé el trabajo de confeccionar, de planificar, ¿cierto? Esta modalidad el año pasado, ¿cierto? Desde noviembre que estoy trabajando en esta nueva modalidad y ha funcionado muy bien, ¿ya? Noviembre, diciembre, ¿cierto? Es lo que va del año. Y ya hemos formado 3 grupos armando la plataforma y todo eso. Entonces ustedes van a tener el acceso indefinido a la plataforma. Disculpen si estoy hablando un poco así como raro, pero me hicieron una intervención en la boca, ¿cierto? Te estoy haciendo mal con el dentista y todavía tengo la lengua un poco traposa, así que si no se me entiende algo, chiquilla, me interrumpen nomás, ¿ya? Entonces, el primer aspecto que nosotros vamos a considerar es el trabajo en el aula virtual, ¿ya? En donde vamos a ir paso a paso nosotros mismos, ¿cierto? Avanzando en el curso, ¿ya? La otra parte del curso es las clases en vivo, que por ejemplo mañana tenemos una. Es una clase, ¿cierto? La de mañana sobre liberación de emociones, que no es una clase propiamente tal del curso de biomagnetismo, sino que es del curso de liberación de emociones, pero que yo invito a los alumnos de biomagnetismo por ser atingente. ¿Por qué? Porque el curso de biomagnetismo también contempla el aprendizaje del código de las emociones, ¿ya? En su temario está el aspecto emocional también, ¿cierto? Con el código de las emociones. El curso de liberación de emociones es mucho más específico en ese tema. Aprendemos otras técnicas, ¿cierto?, de liberación de emociones, pero igual yo los invito a los de biomagnetismo. Y la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una clase con el curso de bioenergética también, pero como nosotros también vamos a trabajar la bioenergética, ¿cierto? Para trabajar esa conexión, también los invité a los alumnos de biomagnetismo. Entonces, este mes ya tuvimos una clase, la semana pasada, vamos a tener una clase mañana y el otro lunes vamos a tener otra clase en vivo sobre el sistema
respiratorio. Entonces, este mes vamos a tener 3 clases en vivo. Normalmente, por lo menos tenemos una clase en vivo o 2 clases en vivo, dependiendo de las clases que yo haga con los otros cursos. Los puedo invitar si esa formación, esa clase, ¿cierto?, es atingente al curso de biomagnetismo. Así que normalmente siempre tenemos 1, 2 o hasta 3 clases mensuales en vivo, ya en vivo tal como estamos ahora, para resolver dudas, para presentar nuevos temas, ¿cierto?, para hacer alguna práctica, ¿cierto?, que ustedes vean en vivo. Y entonces esa es la segunda parte. Y la tercera parte, ¿cierto?, que son las clases presenciales, ¿ya? Las clases presenciales. Todo lo que yo haga en vivo, sí, como ahora, transmitir en vivo, que sea una clase presencial o una clase como ahora, ¿cierto? Que esto es una charla informativa o una clase teórica, siempre se graba y se sube a la plataforma al módulo de clases en vivo. Hoy ustedes van a poder ver todo lo, si se inscriben, ¿cierto? Todo lo que ya hemos hecho, porque está todo respaldado, así usted lo va a poder ver las veces que lo necesite. Entonces, esas clases presenciales se trabajan por ciclos, ¿ya? El curso entonces está pensado, además de esta modalidad híbrida de clases en vivo, clases en el aula virtual, clases presenciales, ¿cierto?, que completa entonces todo este ordenamiento para hacer un trabajo por ciclos, ¿ya? Entonces, a medida que el alumno vaya aprobando ciertos niveles, ¿cierto? Se va a poder ir matriculando, entre comillas, para esa clase presencial, entonces, por ciclos, ¿ya? Esa clase presencial por ciclo. Yo les quiero mostrar, porque para no quedarme tanto con esta presentación, quiero mostrarles eh, tu, 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 directamente el trabajo por ciclo, para que se entienda bien a lo que yo me refiero. Aquí está eh, disculpen. Aquí está la plataforma que se las voy a mostrar ahora. Y aquí está el trabajo entonces por ciclo, ¿ya? Esto me gustaría que me dijeran si ven la pantalla, por favor. Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Esto ya se los he compartido, ¿ya? Si ya se los he compartido, si alguno no lo ha visto, no lo tiene, por favor, me lo puede pedir, ¿cierto? Yo se lo puedo reenviar. Pero aquí está usted va a ver toda la presentación del curso. Yo soy un poquito, ¿cierto? Un poquito en ese sentido muy ordenado, intento ser lo más ordenado posible para que el alumno reciba información clara y precisa, ordenada, ¿cierto? Que este también es uno de los aspectos que yo noté cuando yo mismo estudié biomagnetismo, que el material de trabajo que a mí me pasaban era un material fotocopiado, todo chueco, en blanco y negro, no podía sacar fotos, no podía grabar la clase, ¿ya? Porque olvídense, no te permitía de ningún caso sacar una foto a la presentación, grabar lo que estaba diciendo la profesora, no, todo eso no se permitía. Por lo menos la experiencia que yo tuve, ¿ya? Pagando, consideraba yo, no poca plata por el nivel 1 y después la especialización y todo eso. Pero aún así, esas eran sus reglas y está bien, porque eran sus reglas. Y si tú, lo que sí, a lo mejor deberían haber estado mucho más claras, porque eso no te lo decían hasta que tú llegabas, ya habías pagado, te sentabas ahí en la clase y ahí te decían, no se puede sacar fotos, no se puede grabar ni nada. Y la presentación que te mostraban, tampoco te la daban, simplemente te daban el rastreo, ¿cierto? Una fotocopia así, y era, de verdad, cuando tú estás estudiando, obviamente que ver el material, verlo ordenado, verlo, ¿cierto?, con colores, aunque parezca poca cosa, verlo ordenado, verlo en colorcito, ¿cierto?, verlo bien estructurado, te permite, ¿cierto?, estudiar y estudiar mejor, ¿o no? Que ver una cuestión ahí toda desordenada, chueca, fotocopiada, así como media chueca, ¿verdad? Eh, mm, no era muy óptimo, ¿cierto?, para estudiar y sobre todo para la persona que estaba recién empezando con los estudios de biomagnetismo. Entonces, no había ningún material, no te pasaba material extra, nada, solamente el manual de rastreo y nada más. Nosotros vamos a tener todas las clases, ¿cierto? Y aquí la Caro me puede confirmar, ¿verdad? Todo lo que usted va a ver en la plataforma, en las clases en video, su respaldo en PDF. De hecho, van a descargar un archivo de más de 800 páginas, que es todo el respaldo
de las clases, ¿cierto? Que están en la plataforma. Y cada vez que yo dé una clase en vivo, así una clase como ahora, de un tema nuevo, ustedes van a recibir también el material en PDF. ¿Cierto? Toda la presentación del curso ustedes la van a recibir para que después puedan repasar, anotar, tomar apuntes, ¿cierto? Y todo eso, eh, para que lo puedan, ¿cierto? Llevar, ¿verdad? Y muy ordenado. Entonces, les quiero hablar un poquito, entonces aquí está la presentación. Este curso está pensado entonces en todas las personas que estén interesadas, obviamente, en aprender desde cero el biomagnetismo, ¿ya? Independiente si ya tienen algunos conocimientos, como la Caro, ¿cierto? Que ya estudió biomagnetismo en otro lugar, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente no, también su experiencia no fue 100% satisfactoria, ¿cierto? Habían dudas, habían cosas que no entendían, entonces va a reforzar, ¿cierto? Con este curso. Y además, en este curso hay Sí, muchas cosas que en otros lugares no enseñan simplemente. ¿Sí, Caro? sí, profe, porque a medida que uno va como interiorizándose en el tema, uno igual quiere, como usted dice, ser un buen profesional. Y me faltó detalles. Claro. Entonces, Por ejemplo, ¿a usted le no puedo enseñaron entregar algo microbiología? a media. ¿A usted le enseñaron microbiología? No, ¿Anatomía? no, lo pasamos así como por nombre, algo ¿Por como nombre de qué? general. De los pares biomagnéticos, cuando hablaban de los pares Claro, biomagnéticos. ¿Los sistemas orgánicos se los pasaron? no como algo general, no más, profe. Ya, ¿ven? Entonces, eso es lo que falta, ¿ya? Nosotros aquí vamos a tener clases completas sobre los diferentes sistemas, clases completas, no así en general. Y aún así podríamos seguir, ¿cierto? Todo el año estudiando y el resto, no sé, quiero un profesional, ¿cierto? Un virólogo, no es un libro, ¿cierto? Es un conocimiento muy, muy profundo, de mucho estudio, pero aún así, ¿cierto? Sabiendo que nosotros no nos vamos a dedicar a ese nivel, ¿cierto? De estudiar, no sé, la microbiología a ese nivel, pero por lo menos sí saber, ¿cierto? Bien cómo es que funcionan los organismos, ¿cierto? Los microbios, los virus, ¿cierto? Los parásitos, las bacterias, ¿ya? En fin, o los sistemas orgánicos. Entonces vamos a ver toda la teoría del biomagnetismo, cómo funcionan los imanes, para qué son beneficiosos, cómo se usa y todo eso. El curso se dividirá entonces en clases en vivo online, ¿cierto? Que es lo que hablaba recién, clases grabadas en la plataforma virtual, que es lo que les decía, y las clases presenciales, ya que ahora es el triple de clases presenciales, como yo les decía, en los meses a final de año, diciembre, ¿cierto? Enero, estuve planificando, ¿cierto? Este curso, ordenándolo, ver cómo lo podría potenciar. En principio era, después de todo el curso, ¿cierto? Las clases en vivo y el aprobar todo el material que está en la plataforma, una clase final, presencial. Pero sin duda, ¿cierto? Que la práctica presencial es importante, entonces yo la tripliqué. Entonces, por eso creé esta formación por ciclos, en donde después de cada ciclo vamos a tener una clase presencial, para que esa clase presencial se enfoque en ciertos temas, ¿ya? Y no intentemos abarcar tanto material, porque es mucho material, es mucha información en una sola clase, ¿ya? Porque no es la idea. La idea es que podamos nosotros, ¿cierto? Que podamos nosotros tener una clase presencial, ¿cierto? Una clase eh, específica, ¿cierto? Para que el conocimiento y lo que estemos aprendiendo, ¿cierto? Sea bien aprendido, ¿ya? Esté bien consolidado, ¿ya? Esté bien consolidado. Entonces, por eso la modificación, ¿cierto? Del trabajo por ciclos. Entonces, ya no vamos a tener una clase presencial al final del curso, sino que vamos a tener tres, ¿ya? Y ojo aquí, chiquillos, por eso no gratuitamente yo le hablaba de cómo fue mi experiencia personal, por lo menos, ¿cierto? En ese primer nivel del curso y que después el segundo nivel fue lo mismo, en donde los 3 días que tú vas presencial, ¿cierto? En realidad es 60-70% del tiempo toda la teoría y el resto, ¿cierto?, para hacer la práctica. La idea de que las prácticas que nosotros tengamos presenciales sean 100% prácticas y no ya hablar de la teoría, de que, oye, Juan, ¿por qué el polo negativo alcaliniza?
Lo hemos conversado, ¿cierto?, con los alumnos que ya están matriculados, de, entre comillas, sería una pérdida de tiempo. Porque esa pregunta ya fue respondida en el aula virtual, ¿cierto?, de la plataforma, en las clases en vivo o a través del conducto regular, que es directamente, ¿cierto?, al grupo de estudio, a través del WhatsApp, directamente a mí, o en la misma clase, ¿cierto?, que ustedes van a ver en la clase de la plataforma, abajo en la sección de comentarios. Esas son las instancias. Y cuando vengamos a la clase presencial, sean, Juan, mira, yo tomo las piernas de esta manera, ¿está bien tomada la pierna? ¿Qué pasa si la persona tiene una pierna más corta? ¿Qué pasa si la persona viene, cierto, y tiene una artrosis que hace que una pierna sea más corta? O si tuvo este problema, o si es una persona más grande, más chica. ¿Se dan cuenta? Preguntas eh, preguntas, ¿cierto?, de la práctica, cuando tú estés ahí en la consulta, ¿ya? Oye, la teoría de la limpieza de médula, ¿cierto?, que hay un montón de material ahí en la plataforma, dice que es la primera dorsal y es la última lumbar, ¿ya? Pero nosotros ese día vamos ahí a tocar, a buscar, ¿cierto?, en un compañero, donde efectivamente están esas localizaciones. Entonces, ¿qué pasa si una persona es más delgada, es más gordita, es más chiquita? Todo eso, ¿cierto?, es la idea, ¿cierto?, de hacer esa clase presencial, pero de no responder ya cosas como, ¿qué hace la limpieza de médula? ¿Cierto? La teoría ¿qué dice la teoría que hace la limpieza de médula? ¿Cómo funciona la limpieza de médula? ¿Por qué? Porque eso ya fue respondido en las clases, ¿cierto?, en vivo, en las clases que están en la plataforma. Entonces, las clases presenciales van a ser dedicadas, ¿cierto?, 100% a la práctica. Todas van a ser transmitidas en vivo siempre y todas van a ser grabadas, ¿ya? Y todas van a ser grabadas. El curso, ojo acá, podrá ser repetido cada vez que éste se imparta, ¿ya? ¿Qué significa esto? La Caro acaba de decir, yo soy del grupo 11. Cuando la Caro termine, se gradúe, ¿cierto?, venga la última clase presencial, porque ya pasó todo el contenido del curso. Cuando ella termine, yo después voy a seguir siempre formando a nuevos alumnos. Esas personas, ¿cierto?, cuando estén comenzando, yo también les voy a seguir haciendo clases en vivo, les voy a hacer las clases presenciales, a transmitirlas en vivo, y la Caro va a poder participar en todas esas clases, conectarse a la clase en vivo, seguir preguntando por el tiempo que sea, teniendo acceso todavía al aula virtual, ¿cierto? Ver la clase presencial, ¿cierto?, en la transmisión en vivo que yo haga para que ella pueda preguntar cosas que a lo mejor cuando ella vino a la clase presencial no pudo, porque como estaba recién comenzando, pero después va a tener práctica y experiencia, entonces hay preguntas nuevas. Entonces ella va a poder, ¿cierto?, participar y seguir participando por el tiempo que lo necesite. Tengo alumnos, como les digo yo, de los primeros cursos que hice fue de magnetoterapia, y hace muchos años, y esos alumnos todavía están en los grupos de estudio y todavía me preguntan y me dicen, oye, profe, tengo esta persona que le pasa tal cosa, ¿cómo podría trabajar? ¿Qué podría hacer? ¿Verdad? Y yo todavía sigo respondiéndole. Entonces, una vez que usted se inscriba conmigo, va a poder participar para siempre. Va a llegar el punto, y yo esto siempre lo digo, y espero que así se cumpla y se está cumpliendo con muchas personas en realidad, que esa persona aprende todo, ¿cierto? Todo lo que yo le podría haber enseñado y sigue más. Y aprende otras cosas. Y después sabe más que yo, que es la idea. Por eso yo también tengo que seguir estudiando, ¿cierto? Para que eso no sea tan sencillo, para yo como profesor tener algo que enseñarle, ¿cierto?, a mi alumno. Pero esas personas siguen estudiando, siguen especializándose, ¿cierto? Y en algún momento ya entre comillas, ¿cierto?, vuelan. ¿Por qué? Porque todo el contenido, ¿cierto?, ya lo han aprendido correctamente, ¿cierto? Y siguen especializándose. Esa es la idea. Pero mientras eso pase, usted puede estar conmigo, ¿cierto?, durante el tiempo que lo necesite, ¿ya? Usted se matriculó, ¿cierto? Se matriculó y puede avanzar en el curso, lo termina y después puede seguir preguntando, seguir conectándose a las clases en vivo y todo eso, ¿ya? Grupo de WhatsApp exclusivo para responder la duda, bueno, ya lo hemos mencionado. El valor del curso, esto es súper importante. El valor de la inversión del curso total es de 180.000. Perdón, total, ¿ya? Como la compañera que me preguntaba si eran 180.000 mensuales o cómo era, porque como vio que el nivel 1 en el otro centro valía 680.000, se me preguntaba si esto era 180.000 mensuales. No,
No, este curso es muy económico en ese sentido y el valor total del curso de todos los niveles, con todo lo que yo le estoy explicando, es de 180.000 pesos solamente, que pueden hacerse 3 pagos mensuales, ¿ya? De 60.000 pesos cada uno. O utilizar una tarjeta de crédito, las cuotas que usted pueda pagar, ¿cierto? O hacer un pago al contado con transferencia, inclusive le doy un 10% de descuento en el valor del curso, ¿ya? Así que la opción del curso, ¿cierto? Es muy, muy factible, o sea, es muy diferente, ¿cierto? Invertir 180.000 pesos, además de después lo que tengo que invertir, ¿cierto? En los imanes y todo eso. A propósito, el curso incluye un par de imanes de limpieza de médula de regalo. Es muy distinto, ¿cierto?, a invertir en los estudios, ¿cierto?, cerca del 1.000.000 de pesos para estudiar biomagnetismo, más los imanes. ¿Ya? Entonces, es un valor mucho, mucho más accesible para los alumnos. ¿Ya? Entonces, si usted ha averiguado eh, en otro centro, ¿cierto? Va a poder hacer la comparación fácilmente. Y aquí está todo el contenido del curso, que yo se los he mostrado, ¿cierto? Se los he enviado, pero yo hoy día quiero presentar los ciclos de trabajo. Esa era la intención de esta clase, ¿ya? Porque este contenido del curso yo ya se los he enviado y se los he mostrado. Ya está la parte uno, donde está toda la parte introductoria del curso. En la parte 2 vemos toda la anatomía, fisiología, ¿cierto? Y también está integrada la microbiología, ¿ya? Y aquí están todos los sistemas que yo ya le había dicho, ¿cierto? Les había mencionado. Sistema nervioso, endocrino, ¿ya? Sistema reproductor, etcétera. Ubicación anatómica de los puntos biomagnéticos, las enfermedades, ¿cierto?, más comúnmente trabajadas, VIH, artrosis, artritis, fibromialgia, aquí también incluimos el cáncer, microbiología, ¿ya? En la parte 3 ya empezamos con el rastreo. Esta parte uno y 2 es mucha material, es muchas semanas de estudio, ¿ya? Un alumno en promedio tarda 4 meses, ¿ya? Según lo que yo he ido, ¿cierto?, notando en esta nueva modalidad, tarda 4 meses en aprobar el curso, en realizar todas las tareas, en ver todo el material, el contenido, en participar en las clases en vivo, ¿cierto? Tarda más o menos 4 meses. De hecho, hay alumnas que empezaron, las primeras del grupo 9, algunas ya llevan desde noviembre, diciembre, enero, febrero. 4 meses ya, estamos en marzo, ¿ya? Porque es mucho material, ¿ya? Y recién comenzamos, ¿cierto?, la parte 3 ya con lo que es el rastreo biomagnético, ¿ya? Cómo realizarlo, qué pasa si no me responde, ¿cierto?, las piernas de la persona, si no puedo hacerlo bien, cómo ordenarlo y todo eso, la parte 3. Y aquí vemos los pares biomagnéticos específicamente, los tipos de pares biomagnéticos, los reservorios, disfuncionales, patógenos, ¿cierto? Y toda la cantidad, ¿cierto?, de pares biomagnéticos que hay, que les digo, ¿cierto?, en el rastreo biomagnético que yo les mostré, se me cayó, aquí más o menos hay 850 combinaciones de pares biomagnéticos, ¿ya? Del rastreo general, porque después están los tratamientos especiales. También va a haber un apartado de tratamientos especiales y un rastreo especial de top 5, top 10, que es un rastreo distinto, ¿ya? En la parte 4 vemos lo que se llama pares maestros, ¿ya? Que dice, abren el camino a la enfermedad porque tienen relación a los desequilibrios de los sistemas, ¿ya? Un desequilibrio más general. Sistema respiratorio, ¿qué pasa si el sistema respiratorio está en desequilibrio? Entonces se afectan, ¿cierto? Hay pares específicos, ¿cierto?, que tienen que ver con el sistema en sí. Entonces, por eso se llaman o se dicen de que estos pares maestros abren el camino a la enfermedad. Si yo no los trabajo, ¿cierto? No estoy haciendo el trabajo completo. Por eso algunas personas en donde estudian, ¿no es cierto?, no les enseñan los pares maestros, ¿cierto? Y los trabajos, ¿cierto? En realidad están quedando a media y la persona vuelve a recaer, ¿cierto?, con los mismos desequilibrios antes, ¿cierto?, de lo presupuestado. Pares de alineación magnética, cuando hay desarmonización, ¿cierto?, en el consultante, cuando los pares biomagnéticos están invertidos, cuando hay muchos pares biomagnéticos que están invertidos, que nosotros en el curso vamos a aprender qué significa eso, ¿cierto? En eje inclinado, eje vertical, horizontal, transversal. Pares especiales, válvulas cardíacas, válvulas digestivas, válvulas de las venas, válvulas de los capilares linfáticos, ¿ya? Pares especiales. Y en el trabajo 5
con bioenergética, ¿cierto? Que en el ordenamiento de del curso, ¿cierto? Para el ciclo 1 ya hay que ver un poquito de la bioenergética porque nosotros más o menos hacemos la introducción en esa clase presencial para el ciclo 2, que ya es un trabajo completamente con bioenergética, en donde vemos mudras, gimnasia cerebral, tratamiento a distancia, por supuesto, rastreo mental, equilibrio mental, trabajo con sustituto, resecado, ya que también es un trabajo que requiere, ¿cierto?, de esa conexión, para cuando hay personas que no desaparecen los pares biomagnéticos, en donde tenemos que estudiar los códigos cuánticos y los números cuánticos, ¿ya? Y en la parte 6 hablamos de tratamientos específicos, aquí para alteraciones del peso, dolencia de ligamentos, tendones, trabajos complejos. Aquí hablamos de los tratamientos complejos para artritis, tinito, fibromialgia y artrosis, ¿ya? Artrosis, artritis y fibromialgia son las de las enfermedades más comunes que hay en Chile, ¿ya? Más comunes que en Chile se presentan, ¿ya? Y nosotros vamos a tener un trabajo específico para cada uno, ¿ya? Con muy, muy buenos resultados. Rastreo avanzado, lo que se llama top 5 y top 10, donde también están involucrados, ¿cierto?, con los sistemas orgánicos. Por eso es tan importante que nosotros al principio revisemos todo lo que tiene que ver con los sistemas orgánicos, ¿ya? Para que después cuando el par biomagnético o el top que está alterado, por ejemplo, sea el del sistema circulatorio, yo sé cómo es que funciona más o menos, ¿cierto?, el sistema circulatorio. Porque vi toda la clase, todas las lecciones sobre el sistema circulatorio, ¿cierto? Y los tratamientos de apoyo, en donde vamos a aprender ionización, que aquí la Caro al principio decía, yo ya hice una limpieza de médula, como ella estudió, ¿cierto? Antes también, la Caro estudió en el mismo centro que yo estudié en mis inicios, porque ahí es uno de los pocos lugares que enseñan la limpieza de médula. Magnetoterapia de redes, triangulación, trabajo para el sistema inmune, ¿ya? Con la ionización. Magnetoterapia para aprender, bueno, tratamientos, Bansal y todo eso para desinflamar, como analgésico, regenerar, ¿ya? Liberación de emociones, ¿ya? A través del código de las emociones, buscar el origen emocional de la enfermedad y otros como el uso de plantas, agua magnetizada, CDS, ¿cierto? Y otros temas. Y aquí entonces está el trabajo por ciclos, ¿ya? Aquí está el trabajo por ciclos que yo se los envié también, ¿cierto? Pero quiero que quede en esta clase, ¿cierto? En esta charla, la constancia, ¿cierto? De la lectura de todo esto para que se entienda bien cómo es y si tienen dudas, por favor, hacerlas, ¿ya? Entonces, el trabajo por ciclo dice que lo vamos a realizar entonces. Lo que significa es que vamos a ir abordando el contenido por etapas de trabajo, entonces, en distintos niveles de complejidad, obviamente empezando desde lo más básico, ¿cierto?, a lo más avanzado. Cada ciclo entonces comenzará con la parte teórica, las clases en vivo según corresponda, más tareas, más las tareas que correspondan, trabajo, ¿cierto? Todo lo que se les pida según el ciclo de estudio, ¿ya? Para participar entonces en las clases presenciales, deberemos cumplir los requisitos correspondientes a cada ciclo, ¿ya? Y aquí está el ciclo 1, entonces, que yo le coloqué inicial, ¿ya? Para completar este ciclo, entonces, vamos a tener que nosotros revisar los módulos 1, que tiene que ver con la introducción al biomagnetismo, por ejemplo, son 14 lecciones que incluyen una prueba, ¿ya? Que se llama primeros conceptos. Cada módulo va a tener un test de evaluación, simplemente con el objetivo de que el alumno, después de haber visto todas las clases, ¿cierto? Más o menos, ¿verdad? Vuelva a recordar, ¿cierto? Todo ese material y hace esa prueba, que siempre es sencilla. La idea es que el alumno siempre esté constantemente estudiando, ¿ya? El módulo 2, que tiene que ver con la limpieza de médula, ¿ya? Que yo les hablaba ahora, que es un tratamiento muy, muy bueno para los que no lo conozcan, que se utiliza principalmente para el sistema inmunológico, cuando la persona está recibiendo quimioterapia, para hacer el factor tumoral, que es el trabajo para el cáncer. Todo eso lo vamos a aprender en el módulo 2 y lo vamos a practicar en los 3 ciclos presenciales. Siempre vamos a empezar haciendo la limpieza de médula. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro trabajo base,
¿ya? Va a ser nuestro trabajo base, ¿cierto? Que todas nuestras terapias van a empezar siempre con la limpieza de médula, ¿ya? Por lo potente que es, porque desintoxica, porque equilibra, ¿cierto? Porque ayuda con los metales pesados, ¿ya? Ayuda con los tóxicos que pueden estar presentes en el cuerpo. Por eso es muy recomendable para, después de que la persona se vacunó, ¿cierto? Hacer la limpieza de médula, ¿cierto? Un par de semanas, ¿cierto? Un mes después de eso, ¿ya? Y las personas que están en quimioterapia también. Entonces, además, aquí pongo una observación, se debe ver la lección del módulo clase en vivo, concepto de la limpieza de médula, ¿ya? El módulo 2. Módulo 3, con la parte que tiene que ver con la anatomía y fisiología. En este módulo, en este ciclo, solamente vamos a ver la parte de la anatomía del par biomagnético, ¿ya? Anatomía del par biomagnético. Porque hay muchas más lecciones en el módulo 3, pero para esta clase, para este ciclo de trabajo, vamos a ver el módulo 3, o sea, la parte de la anatomía, ¿ya? Y la fisiología en el segundo ciclo de trabajo. Módulo 4, la bioenergética, como ya les había adelantado, pero vamos a ver ahí, para la clase presencial, la primera, solamente la introducción a la bioenergética, ¿ya? Entonces, por eso ver lección 1, introducción a la bioenergética. Módulo 5, primeros conceptos del rastreo biomagnético, ¿ya? Que también está en el aula, ¿cierto? Entonces, una vez que el alumno completa todos estos requisitos, ¿cierto? Las clases en vivo que van a estar entre medio, las tareitas, ¿cierto? Y avanzar todos estos módulos, entonces el alumno se inscribe en la clase presencial. Ya, Caro, que usted ya está participando en el curso, cuando termina todo eso, Juan, ya estoy lista, aprobé todo, hice los test, ¿cierto? Ya los evalué, mandé la tarea, lo que correspondía, ¿cierto? Ya estoy lista y se inscribe. Cuando 12 personas, ¿cierto? Más o menos, hayan terminado todo este primer ciclo, entonces se va a dar una fecha para esa clase presencial. ¿Ya? ¿Por qué se da una fecha? Porque los alumnos, en su mayoría, o el 50%, mitad y mitad, ¿cierto? Son de Santiago y son de regiones. La clase presencial es en Santiago, en San Bernardo. Entonces el alumno que es de regiones va a tener 3 o 4 semanas para prepararse. Para el viaje, para comprar el pasaje, para ver, no sé, tengo hijos pequeños con que los dejo, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? La persona que trabaja el fin de semana, pedir permiso el viernes para el sábado no ir, ¿cierto? Es muy distinto que hacerlo con 3 semanas de anticipación. Entonces, todas las clases presenciales van a ser programadas con 3 o 4 semanas de anticipación para que el alumno pueda eh, programar, ¿cierto? Y coordinar su tiempo de la mejor manera posible, ¿ya? Eso espero que se entienda bien. Entonces, el alumno termina todo ese primer ciclo, ¿ya? Todo ese primer ciclo teórico, ¿ya? Del cual hablamos recién, todo esto, para después, ¿cierto? Inscribirse en la clase presencial, ¿ya? Y el objetivo entonces de la primera clase presencial va a ser práctica de la limpieza de médula, ¿ya? Aquí vamos a aprender a ubicar correctamente los puntos anatómicos, cómo manipular los imanes correctamente, qué hacer con ese tiempo que esta práctica me otorga, porque son 12 minutos una colocación y 12 minutos la siguiente. Y la limpieza de médula se hace solita, a menos que sea un tratamiento especial como en el factor tumoral, que eso vamos a verlo, ¿cierto? Cuando corresponda. Pero hay un tiempito ahí, son 24 minutos que dura ese tratamiento, en donde, ¿qué hacemos con esos 24 minutos? Entonces, eso es práctico, ¿se dan cuenta? Eso es práctico, y ahí vamos a verlo, la clase presencial, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer en esos minutos? Realizar el primer rastreo biomagnético con imán, ¿ya? Este es el primer rastreo biomagnético con imán. Vamos a ver, a revisar, por ejemplo, lo que es el Pargois, cuando una persona se pone en la camilla y tú, antes de colocar cualquier imán, tiene una pierna más larga, una pierna más corta. ¿Qué pasa ahí, cierto? Es lo que normalmente denominamos Pargois. Vamos a ver cómo se hace, qué se hace en ese caso, ¿cierto? Aprender a revisar los pares biomagnéticos que estén invertidos, ¿ya? Y todo eso parte de la primera clase presencial. Práctica de la tríada inmunológica, ya que es un complemento que lo vimos arriba de la técnica de ionización, la vamos a practicar en la primera clase presencial, y revisión de la anatomía del par biomagnético, ubicación de los puntos que componen el par biomagnético. Aquí al alumno, ojo, cuando usted, la Caro, por ejemplo, ya Juan, terminé, yo le voy a decir, ya Caro, anotadita, y la tarea para ti, ¿cierto? Porque es un premio por haber terminado, yo te voy a decir, ya Caro,
vas a tener que ubicar, ¿cierto? En las fichas de los puntos anatómicos que yo les doy, ¿cierto? No sé, el punto, por ejemplo, riñón, pineal, no sé, vesícula, ¿ya? 10 o 12 puntos, para que ese día, en la clase presencial, ¿cierto? Todos los alumnos van a interactuar, porque a mí me gusta eso ya, porque yo he hecho clase por mucho tiempo, enseñé minería, ¿cierto? De lo que yo estudié un par de años en un instituto, y ya llevo mucho tiempo haciendo estas clases. A mí me gusta mucho hacer clases, y me gusta que el alumno interactúe. ¿Ya? Entonces, ese día, además, el alumno, ¿cierto? La Caro, por ejemplo, va a decir, ya, a mí me tocó la pineal la ubicamos aquí y va a indicar dónde ubicamos todos esos puntos, ¿cierto? Lo puede hacer con un compañero, ¿verdad? O indicando en la ficha, ¿cierto? Que se da. Pero más que nada, para que aprendamos, ¿cierto? ¿Dónde va el imán en el cuerpo de la persona? ¿Ya? No, la pineal, ponemos el imán acá. Riñón, buscamos la última costilla, ¿cierto? Hacia el centro, ubicamos el imán, ¿ya? La vesícula, lado derecho del cuerpo, así, ¿ya? ¿Para qué? Para que la práctica, ¿cierto? De la anatomía del par biomagnético, esos puntos que componen los pares biomagnéticos estén muy, muy bien aprendidos, ¿verdad? Para que podamos después, cuando estemos trabajando en nuestra consulta, ¿cierto? Par biomagnético, timo vesícula. Ah, el timo, me acuerdo, está aquí el timo, la vesícula, ¿cierto? Sé cómo ubicarlos, porque obviamente en cada uno de esos puntos vamos a dar indicaciones. Mira, para ubicar la vesícula tenemos que hacer esto, ¿cierto? Para ubicar el riñón, para ubicar el hígado, eso, ¿ya? Cada uno de esos puntos, lo importante es que podamos nosotros ese día hablar, localizar bien, correctamente, dónde va el niño, ¿ya? Es importante que el alumno haya terminado, ojo, ojo acá, chiquillos, es importante que el alumno haya terminado correctamente todos los requisitos para la primera práctica. Es lo que yo hablaba hace un ratito. Para que esta instancia sea completamente de práctica y no responder preguntas que se puedan haber resuelto en las clases, en el aula virtual, ya en el chat del grupo, en el chat de estudio, ¿verdad? En la misma plataforma. Entonces, cuando estemos en la práctica presencial, la idea es que no me pregunten, Juan, ¿y por qué el polo negativo alcaliniza? ¿Y qué hace el polo positivo? Por supuesto, si alguien me pregunta, yo se lo voy a responder, por supuesto. Pero la idea es que no usemos tiempo de práctica en resolver las preguntas, ¿cierto? En resolver lo que ya fue aclarado, ¿cierto? Y enseñado en todas las clases que tuvimos en vivo o en la materia que está en el aula virtual, ¿ya? Y el ciclo 2 ya hablamos de un nivel avanzado, cuando usamos la bioenergética, ya aquí hacemos tratamiento a distancia, ¿cierto? Para completar este ciclo, perdón, debemos completar ahora el módulo 3. Se dan cuenta que aquí también estaba de requisito el módulo 3, pero solamente con la parte de anatomía. Aquí ya en el módulo 3 vamos a completar todo lo que tiene que ver con la fisiología. Los sistemas orgánicos, sistema digestivo, inmunológico, ya, sistema renal y todo. El módulo 4 de bioenergética 1, que delante había que revisar una lección, ahora hay que ver todas las lecciones, ya, todas las 6 clases, más en la clase, en el módulo de clases en vivo, la lección 3 que dice primera clase de bioenergética, ¿ya? Entonces, para la segunda clase presencial, el alumno debe haber visto todo el módulo de bioenergética 1, que después viene otro módulo, ¿cierto?, de bioenergética. El módulo 6 sobre microbiología, el módulo 7 que aquí ya está todo lo del rastreo biomagnético, ya avanzado con bioenergética, revisión del manual, ahí vamos a revisar el manual en PDF, el manual de rastreo que yo mismo les creé a ustedes en versión digital para que los que les guste usar el tablet o computador lo tengan, ¿cierto? Y mucho más optimizado. A las personas que les gusta el libro, la hoja, ¿cierto? Está perfecto, imprimen el rastreo biomagnético y a los que no, tienen el rastreo digital. Revisión de los pares biomagnéticos, ¿cierto? Los pares patógenos, reservorios, disfuncionales, ¿cierto? Rastreo a distancia, equilibrio mental, test musculares. Bueno, aquí ya vamos a hablar de un rastreo biomagnético ya completo, avanzado, a distancia, ¿ya? No ubicarlos solamente con el imán, ¿cierto? Hacer el rastreo con imán que, si lo hiciéramos de esa manera, demoraríamos, ¿cierto? Un día completo solamente en rastrear, buscar con el imán punto a punto, ¿cierto? Todas las combinaciones. Nos volvemos chinos. Módulo 8, enfermedades más comunes tratadas en el biomagnetismo. Tiene que ver el módulo 8 que vamos a hablar del VIH, la diabetes, factor tumoral, hipertensión, ¿cierto? Y todo eso en el módulo 8.
Además, el alumno, ojo, debe haber entregado al menos una de las tareas que se propone, ¿cierto?, anteriormente. O sea, en el módulo 1 ya van a haber encontrado una tarea larga que es de Bansal, en donde que ustedes mismos van a hacer esa práctica en ustedes mismos, de Bansal por un mes, ¿cierto? Que no quiero ahondar en ello porque en el módulo específico se explica todo muy bien. Y también una tarea de bioenergética que es practicar hacer base para lograr el estado alfa, ¿cierto? Necesario para poder hacer tratamiento a distancia, ¿ya? Esas dos tareas se hacen un mes cada una, ¿ya? Cada módulo, cada ciclo, ¿cierto? Lo explica muy bien, porque como les digo, no quiero ahondar tanto en el detalle de cada tarea, simplemente les menciono que para participar en el ciclo 2 por lo menos deben haber hecho una de las dos tareas grandes que se dan, ¿ya? Porque en todas las lecciones siempre hay mini tareas en las clases que ustedes van a ver que yo pregunto, busquen el concepto de homeostasis, busquen lo que es una enzima, busquen lo que son tareas chiquititas que ustedes buscan, investigan y me la mandan al WhatsApp, al correo, la dejan en comentario en la plataforma, ¿cierto? La idea es que si yo les digo, ya chiquillo, necesito que me busque las, ¿qué son enzimas? Ah, entonces usted empieza y lee las enzimas, son moléculas, ¿cierto? Proteínas que activan ciertos mecanismos y bla, bla, y usted lo lee, lo entiende y hace un pequeño resumen de eso y me lo manda. La idea es que yo los voy a mantener a ustedes estudiando, leyendo todo el rato para que puedan, ¿cierto? Avanzar, entender, ¿cierto? Y estudiar de la mejor manera posible. Entonces, por lo menos una tarea deben tener completa para participar en el ciclo 2. Si las tiene las dos, perfecto, ¿ya? Si las hizo las dos, las puede hacer al mismo tiempo y hacer un informe con las dos, ¿ya? O si no, un informe por cada tarea, ¿ya? Una vez que el alumno completa, lo mismo que de antes. 10 o 2 alumnos, 3 semanas de anticipación, lo mismo. Objetivo de la clase presencial del segundo ciclo, práctica de la limpieza de médula de nuevo, ¿ya? Práctica de la limpieza de médula, siempre vamos a empezar con eso. Realizar prácticas de conexión, ya vamos a hacer una práctica de conexión en esta clase. Realizar primer rastreo biomagnético ya con bioenergética, completo, a distancia, lo vamos a comprobar. Vamos a rastrear a un compañero físicamente y lo vamos a impactar, ¿cierto?, con los pares biomagnéticos a través de otro compañero, haciéndolo con sustituto o directamente, ¿cierto?, con equilibrio mental, esos pares biomagnéticos en esa persona y los vamos a comprobar, por supuesto, en ese alumno, en ese compañero, ¿ya? Además de haber realizado la práctica de un mes de hacer base, ¿ya? Ojalá que esa tarea, ¿cierto? Para que podamos hacer nosotros esta tarea presencial, esta clase presencial, ¿cierto? De la mejor manera. Y vamos a integrar la magnetoterapia también en esta clase, ¿ya? Y el nivel avanzado, tratamientos especiales, bueno, para completar este ciclo debemos ver el módulo 9, que tiene que ver con los pares maestros, el módulo 10, ya bioenergética 2, trabajo con sustituto, resecado, ya uso de códigos cuánticos, ya todo eso. Módulo 11, tratamientos especiales, complejo artritis, artrosis, fibromialgia, que lo vamos a practicar en el tercer ciclo. Práctica de factor tumoral, ya. Módulo 13, práctica del código de las emociones. Vamos a hacer terapia de liberación de código de las emociones en el tercer ciclo de trabajo, ¿ya? Para esto deben ver también en el módulo de clases en vivo, la lección 4, Introducción al Código de las Emociones. Módulo 14, la triangulación, también la vamos a explicar y a practicar, ¿ya? Además, el alumno debe haber entregado el trabajo, ojo aquí, con 4 consultantes, ¿ya? Porque para haber terminado todo esto, ya avanzó el alumno todo el temario y ya empezó a practicar con las personas. En algunos centros, hablaba con algún alumno que me habló de ese centro, que él estaba investigando, ¿cierto? Que tenía amigos que lo habían hecho y que le estaba pidiendo 40 personas con tratamiento para darle, ¿cierto? El famoso diploma, ¿ya? Eh, 40 personas, si yo lo divido, ¿cierto? 3 o 4 sesiones por persona son 120, 130 sesiones que tengo que hacer con las personas. Y más encima creo que les pedían que tenía que ser gratis, o sea,
el trabajo de muchos, muchos meses, ¿cierto? Era mucho. Yo simplemente pido 4 consultantes, más que nada para ver que usted, ¿cierto? Está haciendo la práctica, está trabajando, ¿cierto? Está practicando. Ya puede ser cualquier persona, puede ser a distancia o físicamente, ¿ya? Pero 4 personas. Usar la misma ficha de trabajo de Mansal, ¿cierto? Que está dentro, que se le entrega dentro del material. Cada persona un informe, ¿ya? Pepito Pérez, tal enfermedad, estos medicamentos consumía, tales síntomas presentaba, y cómo fue, ¿cierto? Su ciclo de trabajo, ¿ya? Si para el ciclo 2 solo entregó una de las actividades, basal o base, deberá entregar la que tenga pendiente, ¿ya? Si entregó las dos, bueno, ya las tiene las dos y solamente entrega el trabajo con los consultantes. Si entregó solo uno, entrega el trabajo de los consultantes más la pendiente. Y una vez que el alumno completa lo anterior, lo mismo, se matricula, ¿cierto? Para la clase de presencial 3, que el objetivo es, de nuevo, práctica de la limpieza de médula, realizar de nuevo, ¿cierto? No es que se haya medio confundido, sino que lo vamos a reforzar, porque obviamente que es nuestro trabajo principal, realizar trabajo con la bioenergética, hacer rastreo con bioenergética, entonces lo vamos a volver a practicar. Práctica de tratamientos complejos, vamos a practicar los tratamientos, ¿cierto? Ahí directamente con alguien de la artritis, artrosis, ¿cierto? Principalmente estos tres, porque son los más comunes. Práctica del factor tumoral. Aquí vamos a integrar el trabajo en caso, por ejemplo, de existir metástasis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Práctica del código de las emociones, ¿cierto? Como les decía adelante, vamos a hacer sesiones, ¿cierto? Vamos a practicar el código de las emociones y el uso de la triangulación, ¿cierto? Para cerrar todo el punto. Y entrega de diplomas, ¿ya? En el tercer ciclo, en la tercera clase presencial, es cuando vamos a entregar entonces el diploma, ¿ya? Una vez que la persona, el alumno cumplió todos los requisitos, ¿cierto? Previamente mencionados. Indicaciones finales. Esto también es súper importante. Cada una de las clases presenciales contempla, ojo, el acercamiento desde el metro tren cercano a la sala de estudio. Porque, como les digo, el 50% por lo menos de alumnos son de regiones, entonces, si no conocen muy bien, ¿cierto? Si no, cualquier cosa, yo prefiero, porque es cerquita, entonces los voy a buscar y los traigo, ¿cierto? Al salón de estudio. Y en ese intertanto, ¿cierto? Hay un recibimiento chiquitito, ¿cierto? Van a tener unas cositas, un café para poder tomar un café, ¿cierto? Una galletita o algo, mientras comienza todo, ¿cierto? Un coffee de recibimiento. Cada clase presencial lo contempla. Y de intermedio, un pequeño cóctel, ¿ya? Un cóctel a la hora del almuerzo, ¿cierto? Algo pequeño, igual, chiquillo, ¿ya? Porque de verdad, o sea, el valor del curso en la matrícula, ¿cierto? De verdad que es bajo en comparación con otros cursos, pero aún así yo siempre me gusta esta instancia, me gusta esta oportunidad de compartir. Entonces yo paro, ¿cierto? A mediodía, no sé, hora de almuerzo, y comemos algo, tomamos juguito o algo para conversar, ¿cierto? Para conocernos mucho más, porque para llegar hasta a la práctica, ¿cierto? De la clase de la clase presencial, ¿cierto? Vamos a haber pasado por muchas clases en vivo, muchas preguntas, ¿cierto? Hablar mucho tiempo, porque es mucho, mucho material. eh, pero esa va a ser una instancia, ¿cierto? De conocernos, de vernos ahí directamente, ¿ya? Entonces, recuerde que al finalizar cada ciclo, el alumno deberá informar su progreso, como les decía. Profe, terminé todo lo del ciclo 1, me anoto para la clase presencial, perfecto, Caro, la Mari, el Pepito, ¿cierto? Anotados, ¿ya? Y cuando hayan 12 alumnos más o menos, ojalá que 12 o 15, porque siempre puede ser que ese día alguien no pueda venir. Y la logística de preparar una clase presencial, ¿cierto? Involucra además de arrendar la sala, preparar el coffee, el cóctel, ¿cierto? Y todo eso. En la tercera práctica, entregar diplomas, imprimir los diplomas, acercarlos a la sala y todo eso. Obviamente que hay ahí una logística, ¿cierto? Una inversión que requiere hacerse. Entonces, por eso es la cantidad de alumnos mínimos, ¿ya? Porque yo podría a lo mejor todas las semanas hacer una clase con 1 o 2 alumnos, no tiene sentido. Además de que la logística va a ser la misma, eh, la práctica presencial, ¿cierto? No se va a lograr hacer bien. Entonces, para que sea beneficiosa para todos, mínimo 2 alumnos, ¿ya? Y las clases presenciales van a ser más o menos siempre desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿ya? Por eso puse pudiéndose extender,
el horario según los alumnos, según ese grupo, ¿ya? Según el grupo de ese día, ¿ya? Porque a lo mejor ese grupo tiene más preguntas, ¿cierto? Estaba más preguntón, eh, se extendió un poquito, necesitamos reforzar algo más, ¿cierto? Entonces, fácilmente podríamos llegar a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, ¿cierto? Dependiendo de la fecha, igual, pues, a las 6:30, en invierno ya está oscuro, ¿ya? Entonces, pero más o menos esos son los horarios, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, todo esto es el curso. Ya todo esto, imagínense, que quise hacer, quise hablar poquito, pero es imposible, porque ya solo leer todo el temario, ¿cierto? Es mucho, mucho, mucho. Y me quedé, que les quiero mostrar, eh, la plataforma, ¿ya? Aquí ya está. Bueno, esto yo se los envío, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver, aquí hay muchos comentarios de todos los chiquillos que han estudiado conmigo y todo. ¿Ya? Aquí están los cursos, ustedes pueden poner acá o acá arriba, no sé, ir a los cursos. Y aquí va a revisar los cursos. Estos cursos son los que yo tengo cargados hasta el momento. Tengo que subirlo en mi compromiso con los alumnos de magnetoterapia, de ionización, de tratamientos integrales, también estar acá, ¿ya? Pero acá está entonces el curso de biomagnetismo. Aquí está el curso de biomagnetismo. Aquí está entonces, aquí están cargados, ¿cierto? Los módulos de los cuales yo les hablaba. Módulo 1, Introducción al biomagnetismo. Módulo 2, clases presenciales, ¿cierto? Anatomía y fisiología humana, ¿ya? Bioenergética, ¿se dan cuenta? Están divididos en lecciones de entre media hora, 1 hora y media. Hay clases que son de 2 horas, ¿cierto? Yo intenté dividirla para que sean horas como horas de esas horas pedagógicas, ¿cierto? Porque yo hacía clases en vivo de 3 horas, de 3 horas y media, pero era mucho. Si 3 horas y media hablando sobre el sistema digestivo, el alumno terminaba así como medio groggy, porque es mucha información. Entonces ahora yo, no sé, tengo que buscar aquí. eh, El sistema digestivo, una clase de 34 minutos, otra clase de 22 minutos, otra clase de 10 minutos, y entonces así usted va pasito a pasito, ¿cierto? Completando toda la clase del sistema digestivo, pero más acotado, más tranquilo, para que pueda haber un ratito en la mañana, a lo mejor al otro día otro, sí, y no ver una clase de 3 horas y media, porque una pura clase, ¿cierto? Termino un poquito mareado, es mucha información. Aquí está el módulo 5, primeros conceptos del rastreo biomagnético, microbiología, ¿ya? Rastreo avanzado, módulo 8, enfermedades, módulo 9, para el maestro, módulo 10, bioenergética 2, ¿ya? Factor tumoral, código de las emociones, y aquí quiero este módulo, clases en vivo. Clases en vivo. Estas son las clases que hemos tenido en vivo eh, en estos últimos meses, ¿ya? En estos últimos meses. La última clase, por ejemplo, aquí está la de test muscular. O sea, estas clases son más largas, ¿ya? Pero yo las subo enteritas, ¿ya? Tal como fue. 2 horas y media, siempre son como de 2 horas, 1 hora y tanto, ¿ya? La última fue de test musculares, 2 horas, ¿ya? Pero aquí van a ir quedando cargadas todas las clases. Por ejemplo, mañana vamos a tener una sobre la liberación de emociones y va a estar cargada aquí, en estas clases en vivo. Entonces usted, por ejemplo, la Marce que vi ahí, que me dice, no, yo todavía no estoy en el curso. La Marce, obviamente que no pudo estar en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, ¿cierto? Desde cuando yo estoy subiendo estas clases, pero la Marce va a poder revisarlas todas, todas, ¿ya? Todas, todas, todas. ¿Ya? Va a poder, ¿cierto? Va a poder tener la oportunidad de revisar todas las clases, ¿cierto? En las cuales no pudo estar. Ven, aquí está, aquí usted puede dejar un comentario, una pregunta, ¿cierto? Aquí está explicadito, ¿cierto? En cada una, algunas traen un resumen la clase, ¿cierto? Algunas traen material para descargar, ¿ya? Material para descargar, como está aquí en esta clase que dice presentación del material, por ejemplo. Ven, aquí hay un resumen de cómo, de qué hacer en esta clase, de qué es lo que, cuál es el objetivo, y por ejemplo aquí está el archivo que dice todo, usted lo puede descargar. Esto, por ejemplo, chiquillos, jamás lo tuve yo en un curso de biomagnetismo, jamás. Me entregaban, con suerte, el rastreo, ¿cierto? Fotocopiado, chao. Pero la presentación, lo que yo vi ahí en la pantalla, lo que la profe estaba viendo, no, nada, cero de eso. Y ustedes entonces van a recibir
todo esto ordenadito para que lo puedan ir revisando, ¿cierto? Aquí está la parte de la anatomía, ¿verdad? Para que puedan estudiar. Son diapositivas, ¿cierto? Completitas, ¿ya? Aquí está el factor tumoral, ¿verdad? Explicado paso a paso, todo, el desarrollo del cáncer, todo, paso a paso. ¿Ven? Son diapositivas de estudio, ¿ya? Pues todo esto es la presentación que ustedes van a ir viendo en las clases, pero no son diapositivas que yo les digo ejecutivas, que hay un concepto al medio, ¿ya? Y después cuando me toca estudiar digo, chuta, ¿y este concepto qué era? No, de aquí están, yo intento que estén muy, muy completitas para que cuando usted estudie, ¿cierto? Pueda ir acordándose completamente de lo que vio ese día en la clase, ¿ya? Entonces, sí va a ir Profe, disculpe, pudiendo, ¿sí? profe, disculpe, ese libro el que debemos imprimir, el que usted mostró al principio, es Ujú. el que debemos imprimir. O sea, si usted quiere lo puede imprimir, lo puede ver en el computador, en el celular, ¿cierto? Pero hay varios archivos. La cara seguramente se refiere en el módulo de anatomía. Hay un libro que se llama, es el Sí, no, IFSA de anatomía y fisiología. sí, no, ese le Ese, pregunté el otro día. sí, sí. Es que usted puede imprimir todo el material que quiera, ¿ves? Lo descarga y lo imprime. Pero si usted puede, lo imprime, porque es mucho, mucho, mucho material, ¿cierto? Y después cuando revise la clase nuevamente puede ir anotando, tomando apuntes o simplemente teniendo un cuaderno y tomando apuntes y revisar ese material, ¿cierto? En digital, porque son muchas, muchas páginas, son 800, van en este momento 832 páginas. Y que seguramente yo les voy a mandar más materiales. Vamos a llegar, yo creo, fácilmente cercano a los 1000 páginas. Entonces, es harta platita igual en impresiones. Así que ahí tiene que usted decir, lo imprimo, no lo imprimo dos imágenes en una página, lo imprimo doble cara, ¿cierto? Entonces, esa parte, ¿verdad? Si usted pudiese imprimir, por ejemplo, el libro de Lipsa de Anatomía y Fisiología, del cual yo les hablo, que está en el módulo correspondiente, sería súper bueno. Pero ese libro, chiquillo, un alumno me dijo, profe, lo coticé, creo que valía como 190.000 pesos físico, así empastado, bonito, bonito, ¿cierto? Para tenerlo. O sea, ojalá el que lo pueda tener, ¿cierto? Darse el lujo de tener un libro así, es genial, perfecto. Pero lo puede revisar digital, ¿cierto? En el computador, en el celular, el material va a ser el mismo, ¿ya? Pero entonces, esa es la plataforma que usted va avanzando, ¿cierto? Ciclo a ciclo, más las clases que tenemos en vivo, por ejemplo, a la de mañana, ¿verdad? Que yo los quiero invitar también a los alumnos que me han preguntado todos estos días por el curso, para que vean, no les voy a mandar esa clase así, va a quedar en el aula virtual, ¿ya? Pero para que vean la dinámica, más o menos es así, ¿cierto? Voy pasando la clase, vamos practicando, respondiendo dudas, ¿cierto? En este caso, ustedes no me han hecho muchas preguntas, pero yo siempre les digo, chiquillos, vamos, no sé, pues mañana vamos a hacer tal materia, vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Si usted tiene dudas, me detiene, me dice, oye Juan, yo quedé con la duda en esta parte, ¿cierto? Perfecto, y la resolvemos al tiro, porque a veces pasa que yo me quedé con una duda al principio de la clase y esa duda no me dejó concentrarme en nada más. Y vamos al final de la clase y yo todavía estoy con la duda del principio. Y mucha gente no se atreve a preguntar, y dice, es que mi pregunta iba a ser tonta. Y yo, bueno, en mi parte como profesor, ¿cierto? De siempre estar ahí incitándolos, ¿verdad? A que pregunten todo lo que necesiten, pregunten. Entonces, las clases, la dinámica es más o menos así, ¿cierto? Vamos explicándole el material, las clases, ¿cierto? Y ustedes si tienen dudas me preguntan, después está la etapa, está también la instancia del chat de grupo, ¿cierto? De estudio, la clase en el aula virtual y así, ¿ya? Entonces, todo esto es el curso de biomagnetismo. Todo esto es el curso de biomagnetismo. Y un solo pago, ¿cierto? Para que esa persona cuando vea la clase, un solo pago de 180.000, no mensuales, ¿ya? Que si yo lo saco 180.000 en 3 meses serían como 540.000, ¿cierto? Si no me equivoco, que aún así es menos dinero que solamente el nivel uno, que en ese centro del cual yo les hablo, que vale 680.000 pesos, ¿ya? Así que aún así, pero no, el curso completo, con todo lo que yo les expuse ahora, tiene un valor de 180.000 pesos. Así que si tienen dudas, chiquillos, por favor, yo de repente me voy así, hablo rápido, por eso yo les digo, ustedes pregúntenme, 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 deténganme, ¿cierto? Y vamos explicando, ¿cierto? De mejor manera las clases en vivo. Así que
Preguntas. Ojalá Marcela y Mónica, ¿cierto? Que están aquí interesadas, ¿cierto? Que ustedes están como representando a todas esas personas que después quieren ver esta charla informativa grabada por lo mismo, porque por el trabajo, que no sé qué. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta respecto de la formación? No, yo al menos no tengo dudas, me ha quedado súper claro todo. Por ejemplo, Marcela, ¿usted estudió biomagnetismo anteriormente? ¿O es Sí, primera vez? sí, ¿Usted ya había estudiado? ¿Nos puede sí, contar dónde estudió? sí, bueno, estudié primero con una psicóloga ¿Ya? eh, y estudié en Tienda del Alma, ¿cierto? Que es otro, ¿Ya? pero no sé, yo te hablo de años, o sea, hace varios años atrás, pero siento que Interesante. falta algo, que me falta algo. Ya. Tengo ¿Pero a usted le problemas enseñaron del... microbiología, fisiología, se lo enseñaron a usted? No, súper básico, no, muy básico. ¿Eh? Porque la gente que enseña biomagnetismo considera que lo importante o lo único importante es esto, el Sí, manual. El manual sí, y lee los pares, pero es que yo les hablo de la experiencia, chiquillos. No invento escápula, escápula, y te leen la escápula, escápula, apéndice, y te leen. sí, 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 es verdad. Pero no tiene, si esto está acá, esto está acá. Sí, ¿Para qué se los voy a leer yo? Si esto está, para eso yo construí esto, con sí, colores pues, bonitos, con indicaciones. Lo importante es que hay que profundizar en el tema del biomagnetismo. Por eso la práctica, que sea solamente práctica, porque no tiene sentido que ya chiquillas, vengan este sábado y de 10 a 3 y media de la tarde vamos a hablar, a leer todos los pares biomagnéticos y después practicamos la hora que nos queda. No tiene sentido, po. Si a mí algunos alumnos me han dicho, ay, pero es que yo buscaba presencial, po. Y yo le digo, pero ¿para qué quieres juntarse conmigo para que yo le explique cómo funciona un virus? Si yo, primero le digo, lamentablemente yo no tengo un microscopio electrónico, ¿cierto? Para mostrarle un virus, porque a través de un microscopio normal ni siquiera puedo ver un virus, ¿cierto? Entonces yo le digo, ni siquiera tengo un microscopio electrónico para mostrarle un virus. ¿Para qué quieres juntarse conmigo para hablar sobre microbiología? Júntese conmigo cuando practiquemos, cuando coloquemos imanes, cuando yo les diga cómo tomar las piernas, cuando la persona me diga, oye, pero ¿qué pasa si esta persona es más grande, es más chica? ¿Cómo pongo la camilla? ¿Cómo me siento? ¿Me siento o trabajo parado? ¿Cierto? ¿Dónde pongo el manual de rastreo? ¿Cómo? Eso. Porque finalmente la clase presencial se va todo el tiempo en leer los pares biomagnéticos y después, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, este curso ha sido construido en base a la experiencia, a la misma experiencia que yo pude tener, que yo tuve a través de todas esas formaciones, ¿ya? Entonces, qué bueno, Marcela, que usted haya dicho más encima que sí estudió magnetismo y qué interesante que se lo haya enseñado una psicóloga. Súper interesante, me pareció súper interesante. Me encanta cuando otros profesionales, ¿cierto?, que se integran. Bueno, yo mismo soy ingeniero. El doctor Goy, ¿cierto?, un doctor en medicina, ¿verdad? Que muchas veces los doctores dicen, "Oh, esta es una charlatanería, ¿cierto? O sea, sin comprobarlo siquiera, pero bueno, no se abren a la posibilidad. Pero de hecho, el padre del biomagnetismo es médico, por cierto, y que lo enseñen otros profesionales de otras materias, está pero súper bueno. Pero sí, le falta eso, porque yo les digo, o sea, si no aprendí, es que es obligatorio, es obligatorio. Yo no puedo hacer un rastreo. Oye, tienes desequilibrio a nivel digestivo. Ay, ¿y qué hace el sistema digestivo? No sé, pero el par magnético dice esto. ¿Te fijas o no? No, no vas a ser experto en el sistema digestivo, por supuesto, porque un gastroenterólogo, ¿cuánto estudia para ser gastroenterólogo, por ejemplo? ¿Cierto? Pero nosotros por lo menos debemos saber, mira, el sistema digestivo comienza en la boca a través de este proceso, la acción enzimática sucede de esta manera, el tracto digestivo se compone, ¿cierto?, de todas estas estructuras, el estómago funciona de esta manera, ¿cierto? Ya sé el funcionamiento del sistema, ¿cierto? Oye, ¿y el sistema nervioso? El sistema nervioso funciona así, de esta manera. Entonces tú eres un neurólogo. No, no soy neurólogo. Soy neurólogo, obviamente que, porque son años de estudiar solo un tema, pero nosotros sí o sí debemos igual conocer esos temas, conocerlos.
No puedo estudiar biomagnetismo solamente aprendiéndome el par biomagnético. Además que en todo el módulo 1, usted va a aprender cómo y por qué funciona el imán. Va a sacar esos conceptos que se tienen errados de que el par biomagnético funciona como una aspirina. Porque ustedes, si ya están buscando información de biomagnetismo, seguramente han pasado por grupos de Facebook, por ejemplo, en donde muchas personas ponen, es que me duele la guata, ¿qué hago? Y muchos, entre comillas, profesionales del biomagnetismo le dicen, usa estómago, o usa este par biomagnético. ¿Pero cómo? Si el par biomagnético no funciona así. El par biomagnético no es una pastilla. El par biomagnético, ni siquiera le puedo decir, usa este par biomagnético, lo tendrá invertido, primero lo tendrá desactivado. ¿Qué significa ese par biomagnético? Entonces, muchas veces, o también, que es peor, dicen, el biomagnetismo sana todas estas enfermedades, y el biomagnetismo no sana. Que aquí mucha gente me dice, pero ¿cómo no va a sanar? Yo quiero sanar, pero es que el biomagnetismo no sana. El biomagnetismo equilibra mi sistema para que mi sistema, a través de todas sus capacidades, pueda recomponerse, pueda reestructurarse, pueda regenerarse, pueda equilibrarse. Por eso no todas las personas consiguen los mismos resultados con las terapias. Yo siempre le digo a mis alumnos, chiquillos, imagínense, porque nosotros vamos a utilizar un imán así, guatoncito, que le llamamos el imán peludo, que se usa en el factor tumoral. Imagínense que yo dijera, este imán sana el cáncer. Independiente de que esa persona esté en cierta fase del cáncer, que esta otra persona tenga 20 años, esta otra tenga 78 años, esta tenga 90 años, esta tenga una vida sana, esta persona, además de la enfermedad, fuma, toma, esta persona tiene esta actividad, ¿cierto? Hace deporte, esta no, esta se alimenta de esta forma, esta, ¿te das cuenta? Si yo dijera, este imán, el imán sana, este imán sanaría a todos, Pedro, Juan y Diego, ¿cierto? A todos, porque el imán lo está haciendo. Pero no importa que Juan tenga 95 años, Pedro tenga 15 y Diego tenga 60. Que Pedro haga esta actividad, que Diego esta otra, que, ¿te fijas o no? Porque cada persona es un organismo en sí. Entonces, el par biomagnético, ese también es un mito que yo me encargo y que a través de mis clases, ¿cierto? Siempre me gusta dejar muy en claro, el par biomagnético no sana. El par biomagnético no es una sentencia. Es como escápula, chuta, tenéis cáncer. Porque el escápula, están todas las combinaciones que dicen que están asociadas con el cáncer. ¿Ven? La Caro, que ya estudió biomagnetismo, a lo mejor se acuerda, el cáncer de tanto, ahí está la escápula, que está relacionada a la Mycobacterium leprae. Pero yo no le puedo decir a una persona, estoy haciendo un rastreo, aparece escápula, tenéis cáncer. Que yo he escuchado personas biomagnetistas que diagnostican así, libres. Que encuentran un par de... tú tienes esto, tú tienes esto, tú tienes esto. Porque no están entendiendo lo que es el par biomagnético. Entonces nosotros lo entendemos desde el principio de cómo funciona. ¿Qué es? ¿Qué hacen los imanes? Por ejemplo, la Caro, que estudió, ¿no? Que te queda, o la Mónica, ¿cierto? La Marce que me habló ahora, que igual estudió hace tiempo. Si yo les pregunto, bueno, a cualquiera, ¿qué hacen los imanes? ¿Qué hace un imán? Como imán. Equilibra. Sí, equilibra, pero ¿cómo lo equilibra? Sí, está bien. Pero ¿qué hace un imán? Un imán, como objeto. ¿Qué hace un imán? Atrae. ¿Atrae qué cosa? Tiene fuerza. Tiene fuerza, está dando... Sí, tiene fuerza, atrae. ¿Pero qué atrae? ¿Qué fuerza tiene? O sea, se supone que al aplicarlo debería despolarizar algún patógeno que tengamos nosotros en el cuerpo, ¿cierto? De enfermedad, algún Pero virus, ¿cómo despolariza un patógeno? al aplicar el par. ¿Pero cómo? ¿Se dan cuenta? Cuando yo estudié biomagnetismo, eso, porque a mí igual me ofrecieron eso. El biomagnetismo elimina virus, bacterias, pero ¿cómo? Es que el par biomagnético, el biomagnetismo no elimina el patógeno, no lo elimina. Equilibra el medio ambiente donde éste se está desarrollando para que el medio ambiente que está siendo óptimo, ¿cierto? Para ese microorganismo, para que prolifere, ¿cierto?
ya no lo sea. ¿Por qué? Porque se equilibró. Y entonces el microorganismo empieza a morir. Mi propio sistema defensivo lo elimina. ¿Por qué? Porque yo ayudé a través del biomagnetismo, ¿cierto?, a equilibrar. Pero ¿qué hace el imán? El imán mueve cargas eléctricas. El imán mueve cargas eléctricas. ¿Qué es el pH? Porque a nosotros también, los imanes equilibran el pH, ¿ya? Pero ¿qué es el pH? ¿Qué es el pH, chiquillas? No, perdónenme, yo no es que las quiera dejar mal ni nada, pero yo simplemente quiero conversar de estos chiquillos porque es lo que nos ofrecen cuando estudiamos biomagnetismo. Equilibra el pH. ¿Pero qué es el pH? Imagínense que un consultante suyo les diga, yo quiero hacer esto porque leí que equilibra el pH, pero yo no sé cómo lo hace. ¿Y usted qué le va a decir? Es que equilibra el pH. Ya, pero ¿cómo? Equilibrándolo, po. ¿Y cómo lo equilibra? Así, como el chavo, equilibrándolo. ¿Pero qué es el pH? ¿Cierto? ¿Qué es el pH? Son cargas eléctricas, son concentraciones de cargas eléctricas. ¿Cierto? En el curso, por supuesto, lo vemos muy, muy completito, ¿cierto? Pero, ¿por qué el imán lo equilibra? Porque el imán mueve cargas eléctricas. Y entonces, si hay una concentración, un exceso de cargas positivas en un tejido, ese tejido está ácido al desequilibrio. Porque también otro concepto errado es que yo quiero ser alcalino, yo quiero ser solamente alcalino. Yo quiero estar en equilibrio. Yo, no, a mí no me sirve tener mi estómago, mi jugo gástrico alcalino. Sirve. Si mi orina no es un poco ácida, ¿qué está pasando? Quiere decir que mis riñones están funcionando, ¿cierto? Entonces, ahí también hay otro concepto. Entonces, ¿qué hace el imán? Ven, el curso parte por eso. Por eso está el módulo 1 que te dice qué hace el imán. Antes de empezar a leer todos los pares magnéticos como loro, usted tiene que aprender qué hace el imán. ¿Cómo se genera el campo magnético del imán? Ustedes tres han tenido, parece, experiencia estudiando en otros lugares biomagnetismo. ¿Cómo se genera el campo magnético del imán? Yo no he Eso, estudiado biomagnetismo por si acaso. ¿cómo? Yo no he estudiado. Ah, ya, la Moni no, la Mónica no, ya, perdón, Pero, Mónica. La o Caro y sea, la Marcela. en un curso que yo estuve lo pasaron pero someramente, pero el profesor dijo, estoy dándole solo un pincelazo, Ah, ya. ¿ya? Usted No estudió viene como bien, terapia alternativa y le hablaron del biomagnetismo. claro. Pero Ya. yo le pagué a mi hijo un curso, ¿Ya? ¿ya? Ahora no hace nada. ¿En Al dónde? final equilibra Chile. Mm, Y ¿ya? la verdad es que como en la segunda clase ya no quiso ir más, ¿Y por porque qué? hasta el ambiente dice que fue muy desagradable. eh, Era el único hombre con personas que estaban como en contra del hombre. Oh, pucha, bueno, ya esa es una cuestión, sí, pues tuvo mala suerte. Se juntó como un Entonces grupo feminista y eso, pero bueno. la profesora no fue tan... La verdad es que yo hablé varias veces con él, con ella, pero ¿Ya? tampoco fui acogedora ni muy nada. Ya. Así que al final, bueno, tiene como 7 meses si quisiera, pero él no quiere terminarlo ni nada y eso. Ah, Y la ya. verdad es que siempre me ha gustado esto, pero hay ¿Quién en que, el temario tenía contemplado la fisiología, la anatomía, la microbiología, todo eso? mira, yo la verdad es que ni sé bien qué le Ah, pasaron ya. porque él se cerró y me lo mandó a mi celular donde tengo casi todo el curso. Igual lo voy a Ya. ver, pero ya, lo que tú decías de lo que es presencial es como primordial, pero lo que tú también decías, pues, lo que es práctica. Entonces yo después le dije, ya, tómalo entonces, en línea, no vayas más, pero la práctica vaya, y fue solamente una práctica. Ujú. Y él llegó atrasado porque se perdió y al final, problema, ni siquiera le abrían la puerta porque ya había empezado el curso, entonces no podía entrar atrasado. Pucha, eso. Toma. Bueno, pero bueno, tuvo Claro, una así mala que experiencia.
Así que no puedo Bueno. decir mucho. Ya, bueno, pero se dan cuenta, entonces, nosotros debemos empezar ahí, antes de, porque las preguntas siempre, obviamente, que cuánto vale, todo, porque es importante, tenemos que saber cuánto vamos a invertir y todo eso, pero también cuántos pares de magnéticos tiene, qué cosas voy a poder hacer. Y lo más básico es, pero ¿cómo funciona un imán? Es lo más básico, ¿ya? Y es lo que usted va a aprender, tiene que aprenderlo, para ir paso a paso construyendo, ¿cierto? Esa capacidad después de, oye, hago un rastreo, pero por lo menos ya sé cómo está, qué está haciendo el imán cuando lo coloco ahí, ¿cierto? ¿Por qué es ese par bimagnético? ¿Cómo se formó? ¿Qué significa? ¿Ya? Y todo eso. Así que espero que les haya gustado esta charla informativa, ¿ya? Y, ustedes se dan cuenta, yo soy así, a mí me gusta lo que hago. Me gusta mucho lo que hago. Soy terapeuta. Yo soy terapeuta, yo digo eso, yo soy terapeuta. Eh, Vamos a aprender varias técnicas, ¿cierto? Pero lo importante es saber ser terapeuta, ¿ya? Ser terapeuta. Ser terapeuta significa conectar con el otro, ¿ya? Nuestro trabajo principal como personas es conectar, ¿ya? A veces pasa por alto eso, pero bueno. Entonces, los dejo invitados, Marcela, Mónica, ¿cierto? Que evalúen la posibilidad de hacer este curso biomagnético. Ya vieron todo el material que contempla, todo el material que tiene, eh, con las clases, ¿cierto? Que involucran clases en vivo, clases presenciales, clases en el aula virtual, ¿verdad? Si tienen dudas, ¿cierto? Me las pueden preguntar ahora, si es que tienen dudas ahora o mañana en los grupos, directamente a mí, ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado todo lo que les he mostrado, ¿verdad? Así como que un poquito rápido, quizás, aunque estuvimos mucho rato. Eh, Ojalá que los chiquillos que se den el tiempo después de verlo. Imagínense, si solamente me demoré hablándoles de lo que se trata el curso, 2 horas, imagínense, el curso es muy, muy largo y completo, ¿ya? Así que bienvenidos todos, a ustedes chiquillas que están ahora acá y las personas que vayan a ver después el curso, o sea, esta charla mañana, ¿ya? Así que si no tienen más dudas, no tienen, Marcela, ¿no? Si no tienen más preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. Y yo mañana voy a subir esta charla, la voy a dejar en los grupos, ¿ya? Para que la puedan revisar de nuevo si es que ustedes quieren, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Marcela, por haber se tomado este tiempo, ¿ya? Mónica igual y Caro. Nos vemos mañana, ¿ya, Caro? Usted sí o sí tiene que Que participar. descanse, profe. Sí, Gracias. Y ahí chicas, voy a si estar. ustedes quieren participar mañana en la clase, más bien, mañana es una clase, ustedes ahí van a estar de oyente, más que nada para ver si es que quieren cómo funciona, porque mañana es una clase de liberación de emociones donde voy a realizar sesiones de liberación de emociones. ¿Ya? Eso. Cuídense. Estoy muy emocionada para mañana. Ya. Qué bueno, Caro. Qué bueno. Quedan- Cuídense mucho. ¿Ya? Nos vemos. Nos Ya. vemos, chiquillas. Que estén muy bien. Igual, gracias.